Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Les saluda la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy nerviosa, no les voy a mentir. Yo soy la hermana Sonia, congrego en la iglesia, el anexo de la iglesia Pentecostal Anató. Mi pastor es el evangelista Gabriel Fleitas, congrego con él en el anexo de Itagua. Bueno, en esta hora me ha tocado traer la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi esposo me había dicho el martes, hace 8 días atrás, me dijo: prepárate porque el jueves vas a predicar, me dice, ¿verdad? Pero era allá en Itagua. Amén. Y yo le miré y le dije, no, le dije, ¿quién te dijo? Y yo sé, vos vas a predicar, prepárate, me dice mi esposo. Y yo me quedé al aire en ese entonces. Me había ya tocado predicar la palabra de Dios ya hace casi 2 años atrás, allá en Itagua. Y esta es la segunda vez que el Señor permite que pueda estar parada frente a su pueblo. Y en toda esta semana yo me había preparado, pero el jueves pasado no me tocó predicar. Había sido el Señor, estaba preparando mi vida para otras cosas, era para acá. Las cosas de Dios es tremendo. He experimentado tantas cosas en el camino de Dios. 4 años en el camino de Dios. Hace 4 años que mi esposo se convirtió para Cristo y yo le seguí porque yo quería que él cambie su vida. Él era un adicto, como muchos conocen su historia. Él era un adicto, era un delincuente. Por las calles ya le tildaban de que él no iba a cambiar jamás. Mas el Señor tuvo misericordia de su vida y de la mía y nos llamó a su santa presencia hace 4 años. Él decidió venir a los pies de Cristo hace 4 años y yo estaba, bueno, crecí en la iglesia católica, apostólica romana y me adoctriné en esa iglesia. Y me costó bastante, hermanos, no les voy a mentir. Estuve casi años sentada entre ustedes sin conocerle a Cristo. Amén. Estaba casi, ciertamente alabando su nombre, glorificando su nombre, pero había sido yo, nunca me convertí en realidad para Cristo. Amén. En esta hora yo quiero lecturar una pequeña porción de la palabra que se encuentra en Proverbios 4, amén. Proverbios 4, 23, amén. Gloria a Dios. Reverenciamos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Con esta porción de la palabra quiero orar con usted, hermano, para que el Señor esté glorificándose en su pueblo a través de esta palabra. Les quiero desarrollar esta palabra a través de mi testimonio. Amén. En esta hora vamos a elevar una oración al Dios Padre Todopoderoso para que esté liberando la atmósfera y en esta hora Él pueda hablar a su pueblo. Amén. Padre Santo, Dios Padre. Señor, tú sabes mi vida, conoces mi corazón, Padre. En esta hora, Señor, estoy aquí para dar frente a tu pueblo. No tengo palabras, Padre. Te pido, Señor, que vengas glorificándote, Señor, en mi vida. Que no sea yo la que esté hablando a tu pueblo, Señor, sino que seas tú, Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificación para cada uno de mis hermanos en este lugar, Padre. Te pido que uses mi vida, mi testimonio, por algo hoy estoy aquí, Padre, por algo tú me recogiste de ese mundo, Padre. Recogiste mi vida, limpiaste mi vida, Señor, y te pido que hoy, Señor, uses mi vida, mi testimonio, Señor, para edificar, para que muchos allá afuera puedan, Señor, llegar a tu santo Señor, papá. Te he conocido, Señor.
Dios, Santo Dios, y en esta hora, Señor, nos servimos, libera la atmósfera, Jesús, libera la atmósfera y reprendemos todo espíritu contrario que hoy pueda estar aquí, haciendo la atmósfera pesada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vengo de un matrimonio casado, mis padres se casaron, mi mamá se casó muy joven con mi papá. Mi mamá, cuando yo tenía 5 años de edad, metió adulterio en el matrimonio, amén. El adulterio vino y destruyó toda mi familia. Mis padres se separaron. Mi mamá se fue con su amante. Mi papá se hizo cargo de nosotros. Tengo un hermano 3 años menor que yo. No está en el camino, está en el mundo. Y le oro al Señor siempre para que Él pueda entender la decisión que yo tomé. Y de hoy estar aquí. Y hoy estoy aquí orando por su vida y por la vida de mi madre y de mi padre. Ya no puedo. Cuando tenía 21 años él partió sin conocerle a Cristo. Eso es lo que más lamento, de no haber conocido a este Dios a tiempo. Porque mi papá sufrió bastante en el mundo y yo creo que él merecía estar en la gloria, amén. Pero él no conoció a Cristo. Murió siendo un viciante del cigarrillo y muchas otras cosas, amén. Así que hoy estoy orando para que mi mamá sí pueda recibir a Cristo y pueda el día de mañana estar en la gloria con nosotros, amén. Cuando era niña, tenía 5 años, mis padres se separaron, mi mamá decidió partir con su otra pareja. Mi papá nos trajo a Asunción, yo soy curuguateña, Santo Domingo, nací allá. A los 5 años emigramos para Fernando de la Mora, amén. A los 5 años llegué a la casa de mis tíos. Después ellos eran muy pobres, no podían mantener a mí y a mi hermano, tenían sus hijos, sus nietos. Y entonces mi papá decidió repartirnos. Yo crecí toda mi vida en casas ajenas, no en una sola casa, viví en varias casas, amén. Como criada le decían antes. Mi hermano también. Cuando tenía 6 años para 7, fui a vivir en la casa de una señora que era vecina de mi tía extraña. Y ciertamente la señora me tenía bien, me daba todo lo que yo quería, no sufrí maltrato en esa casa, pero sí me empezó a rondar un espíritu muy potente que el día de hoy está arrebatando la inocencia a muchos niños, amén. Yo recuerdo en las noches que dormía en mi piecita, tenía 6 años y el Señor, el marido se acercaba y olía mi pelo y yo recordaba cómo me bajaba la sábana y cosas así. Sufría acoso sexual muy joven, de los 6 años. Pero el Señor no permitió que fuese abusada sexualmente, la gloria de Dios. El Señor se le empezó a salirle un lunar en la espalda y empezó a crecer, entonces ellos tuvieron que viajar a Argentina y el Señor me sacó de esa casa antes de que pudiera ser otra la historia, amén. Entonces mi papá me saca de ahí y me lleva a la casa de otra señora. Esta señora decía él que era su pareja amorosa y que tenía un hijo pequeño con ella, me dice él. Yo era muy pequeña, no entendía. Le sacó también a mi hermano de la otra casa que estaba ahí, nos llevó a la casa de esta señora, ¿ven? Ahí fue otra la historia, ahí sí sufrimos maltrato, mucho maltrato. Esa creo que fue la etapa que marcó más mi vida. Recuerdo que la señora nos pegaba incansablemente.
Tengo cicatrices en la espalda. La señora se ensañaba con nosotros, más con mi hermano. Ella me decía: si vos no lavas bien la ropa, no planchabas bien, 7 años de edad, tu hermanito va a pagar la consecuencia. Y yo, cada error que cometía, él pagaba la consecuencia. Y los maltratos no eran simplemente golpe con varilla o cosas así, no, era sangriento. Recuerdo una oportunidad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo nunca había contado mi testimonio, Aleluya. porque nunca puedo recordar ese momento. Recuerdo una oportunidad cuando agarró un martillo y le pegó a mi hermano por el dedo. Le rompió el dedo del medio. Recuerdo otra oportunidad donde le metió un palo en la garganta, le rompió toda esta parte y después le preparó salmuera y le dio y le vomitó sangre. Él se cayó desmayado. Gloria a Dios. A mí me pegaba muchísimo. Nosotros no comíamos la comida que ellos comían. Ella tenía un hijo, una hija mayor, un poquito con mi edad o un año mayor, cosas así. Y tenía el bebé que era mi hermano. Mi papá nunca se daba cuenta. Una vez me dejó un golpe en el ojo y llegó mi papá después de 15 días, viene a visitarnos y dice: ¿qué te pasó? Y ella ya me enseñó todo, que yo no le tenía que contar nada a mi papá. Entonces le dijo que yo me había golpeado en el molinete del colectivo el ojo y cosas así. Él venía y nos traía mercadería y cosas así, luego iba de vuelta porque él trabajaba como guardia de seguridad en un lugar y se quedaba en ese lugar, y cada 15 él podía salir y ir a visitarnos y nos llevaba mercadería y cosas así. Esa vez que esa señora le metió el palo en la garganta a mi hermano y le dio salmuera y él vomitó sangre y se desmayó. Ella bajó la guardia, se desesperó, no llaveó el portón y mi hermano llega a reaccionar y corre y se va e intenta abrir el portón y logró abrir el portón. Ella no sé cómo fue, pero se olvidó de llavear el portón. Mi hermano salió corriendo, se fue al vecino y se cayó desmayado. Ellos llamaron a la policía. Los policías vinieron y uno de los policías que acudió al llamado era mi hermano mayor. Yo soy hija del segundo matrimonio de mi papá. Él tiene 3 hijos con su primera esposa, ya en ese momento fallecida. Él era viudo y se volvió a casar con mi mamá. Y mi hermano mayor, cuando acudió al llamado y vio que éramos nosotros, le llevó a la señora de su cabello y ella se fue presa, pero después le volvieron a soltar y se fue en Argentina. Nunca más supe de ella hasta el día en que mi papá estaba en su lecho de muerte. Ella se presentó en la casa de mi hermana y quiso verle a mi papá y yo no le permití la entrada. El odio y el rencor que yo sentía por esa señora era muchísimo, pero el odio y el rencor que yo sentía por ella no era nada comparado al odio que le tenía a mi mamá. Cada etapa de mi vida, mi mamá era lo que yo más odiaba en la vida. No podía vivir sin pensar en el odio. Lo que alimentaba mi vida era el odio, el rencor que yo sentía por mi mamá, porque ella había decidido irse con el Señor y dejarnos a nosotros. Solo así que yo le culpaba a ella de todo lo que nos había pasado. Después de todo ese incidente volví a Fernando de la Mora. Volví a la casa de a otra tía política, se llama Blanca Cardoso. Me crió hasta los 17 años. Con ella no sufrí maltrato, no sufrí golpes, me fui al colegio, me vestía con las mejores ropas. Ella era una señora
acaudalada, no tenía necesidades y me cuidó bien, pero ella estaba mucho metida en el trabajo, era mamá soltera, tenía mi prima. Mi hermano fue para con mi tía. Él era ceceoso, le dicen no sé si saben que no le salía la palabra por la lesión de que sufrió de la garganta de chiquito. Él no hablaba bien. Pero el Señor con el tiempo le fue sanando, ahora habla perfectamente. Hace poco él cumplió 30 años. Gracias a Dios. Pero no está en el camino del Señor. Y yo, cuando él fue con mi tía, con la que primeramente vinimos, con la hermana de mi papá, yo fui con la otra tía política acá, en Fernando de la Mora, 11 de septiembre, me crié con ella. Pero el enemigo quizás sabía que algún día yo iba a estar hoy parada acá. Aleluya. Entonces siempre se ensañaba conmigo, amén. A los 16 años, faltando 2 meses para mí 17, en el colegio me invitaron a un cumpleaños de un compañero. Eran personas muy adineradas, ¿eh? Eran gente de la política, inclusive hijos de políticos. Y yo fui a ese cumpleaños. Pero me fue raro porque al llegar al cumpleaños éramos 2 chicas y casi no había nadie. Habían guardias en el portón, en el patio, recuerdo. Me dice, enseguida van a llegar. Nunca llegó nadie, pasaba las horas. Mi tía no estaba en ese entonces, ella viajó a Brasil, como siempre viajaba por 8 días. Y mi prima, que era mayor que yo, me dice, bueno, andate, pero hasta las 12 nomás, me dice. No vaya que tardar y no vaya que no pase. Ellos vinieron, le voy a pedir permiso por mí. Me dice, si no llega a las 12, nunca más le voy a dejar que se vaya. Y entonces ellos me tenían que volver a traer a mi casa a las 12. Y fuimos, uno de ellos era mi pretendiente en aquel entonces, mayor que yo, 2 años mayor que yo, ya era adulto. Y en esa fiesta ellos me drogaron. Nunca fue un cumpleaños, sí fue un camuflaje. El que decía que era mi pretendiente, que ya andaba ya mucho tiempo pretendiéndome, andando detrás, me drogó y abusó sexualmente de mí. Esa fue otra de las marcas que el enemigo me dejó para seguir llenándome de odio y de rencor. Aleluya. Sigue envenenando mi corazón una y otra vez. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Recuerdo, después de lo sucedido, yo entré en depresión, intenté suicidarme una vez con pastillas, tomé muchísimas pastillas y ya estaba la hora de la comida y me llamaban, yo no iba, estaba encerrada en mi pieza. Yo no entraba en el colegio, tenía miedo, sentía que todos me miraban. Me sentía sucia, sentía que me señalaban, que se reían de mí como si todo el colegio supiera lo que me había pasado, pero nadie sabía. Recuerdo el muchacho me dijo, no le vaya a contar a nadie porque nadie te va a creer. Y vos quién sos, vos no sos nadie. Ellos eran de gente muy pudiente. Entonces yo me callé y mi amiga que fue conmigo a la fiesta, ella sabía, no, ella era emo, le decíamos antes, no sé si recordaban, tenía el pelo, las uñas pintadas de negro. Yo siempre fui
aislada de los demás. Siempre tenía una sola amiga y era ella. Yo no me juntaba con mis compañeros, siempre estaba en una esquina, era diferente a todo. Yo no me adaptaba por nadie de chiquita, por todas las traumas que tenía. Y esta mi amiga sabía lo que pasó, pero tampoco no dijo nada. Éramos, como se dice, dos personas contra varias personas que tenían mucho dinero. Entonces nos callamos, pero yo no entraba más en el colegio. Me iba, salía de mi casa, pero no entraba. Pasaron días, semanas. Intenté suicidarme una oportunidad, como les digo. Y mi primo, cuando yo no salía de la pieza y llamaban para la comida, mi tía no estaba nuevamente. Él entró en la pieza y ya me encontró todo cangupa. Él entendió lo que había pasado. Él me metió el dedo en la garganta y yo vomité, y después le llamó a la chica gritando y me daban leche y cosas así. Y me salvó la vida con todo lo que vomité. Después me preguntó qué había pasado, porque así yo le conté a él, pero le dije que nunca le conté a nadie. Y se acabó, se terminó ahí. Nunca nadie se enteró. Pasaron los años. Yo fui creciendo, emigré, me volví rebelde, no quería más estar en el colegio. En una oportunidad me peleé con mi prima a los golpes. Mi tía se desvaneció, entonces mis tíos decidieron quitarme de esa casa y me llevaron a San José de los Arroyos, la casa de otra mi tía. Pero yo seguía en depresión, sin querer comer, estaba flaca. Ellos decían, ay, porque yo quería para Guadalupe, campaña, decía mi tía, nadie entendía por qué. Y luego vino mi prima de Caguazú y me dice, ¿no te querés ir conmigo en Caguazú? Ahí es un poquito más poblado, acá seguro te sentís oprimida porque no es tu ambiente, quizás te animas un poco más, vamos conmigo. Me dice, y me fui con ella. Ella tenía una pollería, ella era profesora. Y me fui a ayudarle en su pollería y me metió en el último año de mi colegio, entré en turno noche. Ahí conocí muchas amistades, malas amistades. Empecé a frecuentarle a personas del narcotráfico. Empecé a tener amistades del narcotráfico. En muchas oportunidades estuve a punto de traficar droga. No lo hice, para la gloria de Dios. Y también intentaron prostituirme, tampoco lo hice, para la gloria de Dios. Recuerdo que vivía entre ellos, conocía muchas cosas del narcotráfico. Estuve 5 años en Caguazú. 1 año viví con mi prima, cumplí los 19, ella salí, empecé a vivir sola con otras amigas y empecé a tomar, a salir de fiesta y hacer muchas otras cosas. Ven que los jóvenes del día de hoy es normal. Empecé a descarriarme por completo. No probé drogas, para la gloria de Dios, no probé nunca droga. Una sola vez probé droga, pero ya siendo muy adulta acá en Fernando La Mora, y casi me mató, no era para mí. Entonces no incursioné en la droga, tampoco en la prostitución. Pero estaba lleno de odio y de rencor, siempre por mi madre. Ese versículo yo les leo hoy porque la palabra dice que del corazón emana la vida. Amén. Recuerdo que cuando llegué a los pies de Cristo a través de mi esposo, yo venía y estaba sentada entre ustedes, pero no sentía nada. Amén. Yo le cantaba al Señor, oraba, vigiliaba, vivía en santidad física. No veía nada, ni siquiera el teléfono. 2 años entre ustedes y nunca pequé. Me casé hace 3 años que me casé, dejé la fornicación. Mi esposo se convirtió en el camino, predica la palabra. Yo siempre estaba en santidad física, amén. También en la mente, pero el corazón
nunca estaba sano. Amén. Un día recuerdo un hermano, los fantasmas siempre me estaban persiguiendo. Amén. Y recuerdo un día estábamos sentados con mi esposo y un hermano más. Yo recuerdo ese día, ese hermano hoy está aquí presente y me dice: hermana, el Señor nunca va a obrar tu vida y nunca te va a usar si vos no curas tu corazón, porque está lleno de raíz de amargura. Nunca voy a olvidar esas palabras. Él me dijo que el Señor nunca iba a usar mi vida, y ciertamente es así. Si hoy, hermano, estás acá sirviendo a Cristo, pero sentís odio por alguien, nunca le perdonaste a ese alguien, tenés esa raíz de amargura, déjame decirte que el Señor nunca se va a glorificar en tu vida, porque necesitamos quitar todo lo malo para que Él pueda realmente obrar en nuestra vida y para hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Yo hoy me atrevo a contar este testimonio porque hoy yo con certeza puedo decirle que el Señor sanó mi corazón. Hace cuestión de un año, cuando mi esposo se accidentó, enero del año pasado, mi hermano me dice: mi mamá, yo no recordaba a mi mamá, yo solo recordaba una imagen de ella de espalda con el cabello largo, siempre tenía el cabello largo y un vestido rosado el día en que ella se marchó, y solamente recordaba su espalda, no recordaba su rostro. Tenía 5 años cuando ella se fue, y cuando tenía los 24, 25, 5 años después de que mi papá falleció, ella vino a Asunción, quería conocernos, vino y nos conoció, pero yo no mantuve un contacto con ella, le conocí y más nada. Mi hermano sí guardó un contacto con ella, hablaba con ella, pero yo no podía. Yo le conocí, le hablé, pero no podía perdonarla, no podía tener una relación de madre a hija con ella. Así que me aparté de vuelta. Pasaron los años y los años. Y hermano me dice, el enero del año antepasado, me dice: vámonos a la casa de mamá, yo me voy a ir. Me vi en el auto y vámonos ahí, vamos a visitarle, vamos a compartir con ella, es nuestra mamá. Y me decía cosas así, me hablaba él, y nos fuimos a compartir con ella. Ella estaba allá en Burguatú siempre con su pareja. Fuimos, compartimos con ella, luego vine y volví a tener un conflicto con ella por culpa del señor, de mi padrastro. Y yo estaba intentando llevar la fiesta en paz con ella, como se dice, pero ella una vez más me demostró que nunca cambió. Ella le siguió prefiriendo a ese señor por encima de nosotros, y eso me volvió a llenar de ira y de rencor, revivió todo. Y yo me peleé con ella estando en el hospital cuando mi esposo se accidentó. Recuerdo cuando me llamaron y me dijeron que Alan se había accidentado. Me quedé muy en el aire, no les voy a negar, pero como ya conocía el poder de Dios, no sé cómo les explico, pero dentro de mi corazón, seguramente ustedes que ya experimentaron el poder de Dios saben que cuando a alguien de tu familia le pasa algo y vos estás en Cristo, sabes que todo está bajo control. Amén. Entonces yo sentía que todo estaba bajo control. Me sentí tranquila, aliviada, entré junto a Alan. Él lloraba y me decía: ¿qué vamos a hacer? Me rompí la pierna. Le dije: tranquilo, Dios se va a hacer cargo de nosotros. Empecé a tranquilizarle a Alan. Y yo estaba muy tranquila, porque el Señor, desde el primer instante en que Él se accidentó, Él nos demostró su gloria. Él demostró que estaba con nosotros.
Nos demostró en todos los sentidos. Él estuvo en todo con nosotros. En menos de 6 días Alan se estaba operando, ya tenía los materiales. Los hermanos me llamaban, gente que yo no conocía, llamaban, giraban dinero. En 2 días yo había juntado todo para su material. Yo estaba muy confiada. Luego el día de la operación de Alan entró a las 3 de la tarde en la operación, pero a las 12 del mediodía mi mamá me mandó un audio y ese audio hizo que ese odio se volviera a despertar. Me dijo unas cuantas palabras y yo empecé a discutir con mi mamá. Mi esposo estaba operándose y yo estaba ahí peleando con mi mamá. El enemigo empezó a atacarme en ese momento. En vez de estar yo arrodillada orando porque mi esposo saliera victorioso de esa operación, yo estaba discutiendo con mi mamá de una forma horrible. Y ese odio se volvió a encender en mí con mucha más fuerza. ¿Amén? Y recuerdo que le dije a la pastora Aldana, le mandé los audios y le dije: yo no voy a participar más de la Santa Cena, nada. Le expliqué todo y ella me intentaba tranquilizar, ella es testigo. Luego pasaron los tiempos, yo empecé a los 6 meses Alan volvió a recaer, su pierna empezó a supurar y dijo el doctor que habría que operar de vuelta y que habría que comprar todos los materiales de vuelta y un proceso más. Aleluya. Y yo en ese momento dije tantas cosas y Alan me dice: Dios sabe por qué hace las cosas, no vaya a enojarte con él. Me dice, y yo empecé a renegar contra el Señor, empecé a preguntarle muchas cosas, empecé a decirle por qué, por cuánto, y así, cosas así, por qué permití. Alan todo el tiempo fervoroso y diciendo: no, el Señor sabe por qué hace las cosas y cosas. Yo no quería saber nada. Me empecé a llenar de ira, de rencor, no quise más ir a la iglesia. No quería irme a la iglesia. Alan se iba con su muleta, a veces se iba al bola, a veces iba a buscarle al hermano Gabriel. Generalmente iba a buscarle al hermano Gabriel. Y él iba al culto, yo no quería ir, yo estaba airada contra todo, con mucho rencor. Y recuerdo que Alan me decía: ni nadie preocuparse, le mire coña de ya el cuamba, pero ya fue. Y yo, a pesar de todo lo que el Señor nos había demostrado en el proceso, Él nunca nos dejó solo, nunca dejó que pasáramos hambre, nunca dejó de pagar nuestras deudas. Impresionantemente, de España, de todos lados, siempre llovía bendiciones de parte del Señor. Y yo aún así estaba renegada. Y recuerdo, estaba Alan con su muleta y me llamó una hermana y me dice: hermana, le manda un audio y dice: hermano, tal día te podés ir a la MUD para firmar tu contrato de tu casa. El Señor inclusive nos había ya dado una casa. El ministerio nos había dado una casa. Nosotros teníamos que ir nada más a firmar y esperar la construcción de un terreno virgen, de una vivienda nueva. Y yo me dice Alan, recuerdo bien, me dice: ya para allá mire cojan de y coye plaguea, me dice, una casa, ya el Señor sabe lo que hace. Me predicaba y yo no quería saber nada, impresionantemente no quería saber nada. Yo estaba encerrada en mi odio, en mi rencor. Siempre mi mamá me martillaba en mi mente el odio que tenía por mi mamá, y siempre mi mamá. Recuerdo que pasaban los días, yo no quería ir a la iglesia, me iba, escuchaba a alguien predicar, no me entraba nada, no sentía nada. Después me iba otra a mi casa igual, y había días que me quedaba y me decía: vamos a la iglesia. Me decía Alan, yo no quiero ir. Andate nomás vos, yo no quiero ir, seguro va a predicar fulano, va a decir lo mismo, no quiero escuchar, y cosas así. Un día ya, cuando mi espíritu estaba tan afligido, estaba sentada así, le vi a Alan preparándose y se fue.
se fue y yo me quedé, y él siempre me ponía alabanzas. Es más, descargaba alabanzas que a él no le gustaba que yo escuchara, pero empezó a descargar todas esas alabanzas que a él no le gustaba y ponía todo volumen siempre en casa. Venían las luchas, venían las pruebas, la gente nos señalaba, llegamos a escuchar muchas cosas. Seguro el hermano le pasó esto porque hizo esto, el hermano no hizo esto y por eso Dios le castigó. Y cosas así empecé a escuchar. Y Alan, recuerdo, cada vez que esas palabras llegaban, no venía alguien, no decía, ¿sabes qué, hermano? Fulano dijo que vos te pasó esto porque hiciste esto. Y Alan se reía nada más. Yo sabía que él estaba herido. Y yo recuerdo cuando Alan entraba con su muleta en la pieza y escuchaba cómo le oraba al Señor, amén. Y Alan oraba y oraba por ese hermano que hablaba de él. Aleluya. Y oraba por ese hermano y decía, Señor, perdonale, Señor, no sabe lo que dice. Y me duele, Señor, él es mi hermano. Y yo escuchaba como Alan lloraba en la presencia del Señor, orando por ese hermano que habló mal de él, amén. Aleluya. Y yo apretaba mi puño, escuchándole a él, y me incendiaban mal ira. Y la ira seguía llenando mi corazón. Y muchas oportunidades sucedió ese y él nunca decayó. Siempre orando por los que le perseguían. Y yo llenándome de ira. Y un día ya mi corazón estaba tan duro. Ya no había nada dentro de mí. Ya no tenía paciencia por mi hijo. Ya nada, como decía el hermano Gabriel siempre predica, ya guayepe, se molesta algo y todo el fruto del Espíritu se había ido de mí. Y empecé a meditar y puse el celular, me había enviciado por series y cosas así en el teléfono, en todo ese proceso. Y esa hora yo agarré el celular y puse alabanza y me senté en una silla y lloré. Y lloré tanto y le dije al Señor, yo quiero conocerte. Hace 3 años que estoy en tu presencia y no te conozco, no sé quién sos. Y yo quiero amarte como Alan te ama, porque yo escuchaba cómo Alan le amaba al Señor y cómo él oraba al Señor y cómo ayunaba para el Señor. Y escuchaba tantos testimonios. En una de esas escuché un testimonio que se vio en el grupo de la hermana Nancy, creo. Ella había perdido a su esposo, a sus hijos, y a ella le había llamado el Señor a su presencia, y dice que cuando ella estaba frente al Padre, el Padre le dijo, ¿qué tienes para mí? Y ella no tenía nada y ella era alabancista, dice, ella alababa al Señor. Esa, una de las predicas que Alan me hacía escuchar, yo escuchaba y yo recordaba todas las predicas que escuchaba y lloraba y le dije, Señor, yo no te conozco. He estado sentada ahí en la iglesia escuchando todos los jueves, todos los martes, todos los sábados tus predicas, pero yo nunca te conocí, nunca te amé. Yo quiero amarte, Señor. Enséñame a amarte. Y le lloré tanto al Señor ese día. Empecé a cantar y desde ese día empecé a cantarle al Señor. Lavaba la ropa y cantaba. Cocinaba y cantaba, pero cada alabanza que yo cantaba lloraba y lloraba. Y en todo ese tiempo yo nunca había sentido ni un choque de electricidad, ni mi cabellito se movía, como se dice. Yo veía cómo la gente se gozaba en la presencia del Señor. Y yo empecé a sentir ese choque de electricidad. El Señor empezó a glorificarse en mi debilidad. La palabra dice que Él se glorifica en medio de nuestras debilidades. Amén. Se cumplió en mí esa palabra y el Señor se empezó a glorificar en mí. Empecé a sentir su presencia por primera vez después de 3 años.
Empecé a sentir ese choque de electricidad y lloraba para el Señor y le decía que sane mi corazón, que sane mi corazón, que sane mi corazón. Y yo quería que Él saque esa raíz de amargura dentro de mí, porque yo quería servirle realmente. Pasó todo ese proceso, me volví a ir al culto, me sentí un poco más liberada, empecé a disfrutar más, empecé a escuchar las prédicas, empezó a gustarme, hasta que un día le enfrenté a las personas que habían hablado de mi esposo y les dije en su cara lo que yo había pensado todo ese tiempo, lo que yo había escuchado, y me liberé. Les pedí perdón. Ellas lloraron. Yo le dije, yo decía que me iba a subir al púlpito y te iba a bajar de tu cabello porque eras capaz de cantar ahí o eras capaz de predicar ahí, y vos le estabas hablando de mi marido y cosas así. Me empecé a descargar con las personas que habían hecho eso y lloré. Ellas lloraron, yo le pedí perdón y el Señor liberó un poco mi corazón de ese odio y de ese rencor. Y empecé a disfrutarme al culto y empezó el Señor a hacer la obra en mí. Amén. Hace como en la época en que vino Versaline en Paraguay, yo estaba en el hospital clínica. Mi tío estaba internado, era el hermano de mi papá. Y recuerdo que mi hermano me dice, mamá está en clínica, está con nuestro tío y no quieres ir, vamos a ir a visitarle. Y yo no quería ir porque la pelea que tuve con mi mamá hacía años atrás era muy fuerte. Y yo dije, no, yo le dije a Alan, mamá me va a pegar cuando me vea. Le dije, no me quiero ir al hospital, me va a pegar, le decía Alan. Y me dice, ¿qué pico te va a pegar? Y si me pega yo no me voy a quedar quieta, le decía yo. Y me dice, no, ¿qué pico te va a pegar? Y nos fuimos ese día al hospital. Mi tío le estaba dando 3 paros cardíacos de seguido y mi mamá estaba tirada en el piso. Nosotros llegamos justo a tiempo, digo a tiempo porque apenas llegamos todos estaban alboroto, mi mamá tirada en el piso, mi primo allá llorando, que nunca les di a eso a mi primo. Y recuerdo, le dije a Alan rápido, él estaba con muleta y le dije, vamos a reprender el espíritu de muerte. Empezamos a reprender el espíritu de muerte, empezamos a reprender. Y mi tío salió a los 74 años de edad, salió de 3 paros cardíacos de seguido. El Señor se glorificó esa noche. Y recuerdo que Alan le dice a mis tíos que estaban ahí, a mi mamá y a mis primos que estaban tirados en el piso, le dice, Pepuán, y que mano ya ahora Dios peja, Pepuán, la pecaraípe. Y recuerdo que oramos y reprendimos espíritu de muerte y mi tío volvió a salir, se le volvió en otra sala. Y ahí el Señor permitió que yo volviera a tener una relación con mi mamá. Empezamos a hablar, empezamos a congeniar de vuelta y me empezó a contar unas cuantas cosas del pasado y empezamos a hablar. Y el Señor permitió ese proceso de vuelta. Estuve 15 días con su día y con su noche en el hospital con ella, sin ir a mi casa una sola vez. Y el Señor hizo esa oportunidad para que yo pueda empezar a congeniar con ella y limpiar mi corazón de ese odio. Recuerdo que ella se volvió a ir a Curcuatú y yo me quedé. Después pasó los días y raramente me empecé a preocupar por ella. Ya no pensaba en ella con ese odio en que anteriormente pensaba. Empecé a recordarle y a preocuparme si comía, que estaba sola. Y empecé a tener preocupación en vez de odio por mi mamá. Y así transcurrieron los días y un día vigiliando con mi esposo y con unos hermanos, no hace mucho, estaba yo arrodillada y no sabía qué decirle al Señor. Y oré por todos mis familiares normalmente, oro por todo, cada uno de ellos, orando por su vida, pidiendo perdón y cosas así normalmente. Pero después se me acabaron las palabras, no sabía qué decir, qué hacer. Y recuerdo que estando ahí como una película, el Señor volvió
a mostrarme mi infancia completo, desde mi infancia hasta el día de hoy. Y empezó como a rebobinar todo. Y yo empecé a llorar y hablaba con el Señor ahí, oraba. Y hablaba y él me decía, ¿te acordás cuando tal cosa? ¿Te acordás tal cosa? ¿Te acordás cuando de esto, cuando aquello? Y así rebobinó absolutamente todo dentro de mi cabeza. Empecé a llorar incansablemente hasta que ya llegó la hora de levantarnos y yo seguía llorando ahí. Después ya me senté en mi silla y empezamos a alabar y yo seguía llorando, porque el Señor había muchas cosas que yo le había preguntado al Señor en mi proceso, en el proceso en que pasamos con Alan. Y el Señor esa noche, Él se había mantenido en silencio todo el tiempo, pero nunca no nos dejó desamparados. Él se mantenía callado, pero lo que Alan pedía, el Señor le daba. Si Alan pedía asado, el Señor le daba asado. Si Alan decía, Señor, ¿cómo pagan su cooperativa? El Señor le enviaba para su cooperativa. Él siempre respondía a las peticiones de Alan, más no respondía a lo que yo le preguntaba, porque yo lo que hacía era preguntarles cosas, quería entender muchas cosas. Él no respondió a ninguna de mis preguntas. Entonces yo esa noche el Señor me dijo claramente, me dije, el proceso de tu esposo nunca fue para tu esposo, el proceso era para vos. O sea que el Señor había permitido todo lo que pasó mi esposo, como somos una sola carne. Él había permitido que pasara todo eso, siempre no fue para él, siempre fue para mí. El Señor me dijo que Él había permitido todo ese proceso, largo proceso, para sanar mi corazón, para quitar la raíz de amargura dentro de mi corazón. Gloria, aleluya. Y yo lloré tanto esa noche, lloré tanto, y de ahí pude comprender el proceso que nosotros habíamos pasado. El Señor había pulido mi corazón. Hoy yo puedo estar enfrente a usted y decir que no tengo más odio dentro de mi corazón. Que hoy puedo alabarle al Señor libremente. Yo hoy le canto al Señor y lloro. Le canto al Señor y lloro, le oro al Señor y lloro, porque puedo sentirle cuando no pude sentirle jamás. Y Él sanó mi corazón y me liberó de todo ese odio. Y hoy puedo alabarle al Señor libremente. Y Él me constituyó atalaya de mi familia. Yo hoy puedo entender por qué el Señor me llamó. Él quiere salvar muchas almas todavía, en especial a mi familia. Y en Ezequiel dice que el deber del atalaya, amén. Y entonces yo hoy me constituyo atalaya de mi familia y le oro al Señor todos los días, porque el Señor dice que como atalaya Él va a demandar de nuestras manos la sangre del impío que está allá afuera, amén. Y bueno, yo me constituyo atalaya de toda mi familia y oro todos los días para que el día de mañana ellos se conviertan para Cristo y puedan alabar al Señor. Oro para que mi hermano también pueda sanar todas sus heridas, porque yo no hablo mucho con él, pero estoy segura que él recuerda, así como yo, todo nuestro pasado, que él le duele. Y yo hoy oro al Señor porque yo sé lo difícil que es sanar el corazón y sanar todas esas heridas. Y le oro al Señor para que Él pueda experimentar el perdón como yo experimenté. Así que mis hermanos, en este día con mi testimonio lo que yo quiero impartirles es que sepan perdonar, que perdonen todo lo que les pasó, a todos los que les persiguieron, porque para que el Señor pueda bendecir realmente nuestras vidas. Porque es imposible que Dios obre en nuestra vida y pueda bendecir nuestra vida si hay rencor y raíz de amargura dentro de nosotros. Perdonar a aquellos que nos hicieron daño para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Dice que nosotros perdonando todos los que nos hicieron,
ahí podemos recibir hasta la doble porción, amén. El Señor puede bendecirnos grandemente, y muchos en las iglesias estamos sentados y pidiendo bendición del Señor de lo alto, pero no sanamos nuestro corazón, no perdonamos a aquellos que nos hicieron daño. Entonces el Señor no puede bendecirnos como debe de ser, amén. Así que mi hermano, hoy yo con esta palabra y con mi testimonio, muchas cosas no puedo decir más que hablar de lo que he vivido, de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hoy, como les dije, hoy yo puedo testificar que el Señor sanó mi corazón, sanó mi vida, y hoy yo puedo hablar libremente de su palabra, predicar su palabra, y espero que el Señor siga capacitándome para seguir predicando su palabra, cantando su santo nombre, y poder seguir salvando almas allá afuera hay muchísima gente que nos necesita. A mí me llena demasiada emoción, y siempre le digo a mi esposo cuando veo cómo acá los hermanos se esfuerzan por la gente que está allá afuera, como el pastor se va a los hospitales, oran por los enfermos y lleva cocido y coquito, se esfuerzan tanto. Los hermanos Edgar y Julio con tanto fervor predicando en las calles y salvando las almas, y a eso fuimos llamados. Y además también quiero recalcar a las hermanas que tienen su esposo con adicción, que no nos cansemos, a mí que ya me canguti, porque la hermana Dana siempre me dice que la esposa es la que ataca la escalera del varón de Dios para que él pueda seguir escalando. Y yo le quiero alentar a las hermanas, porque yo sé que acá hay muchas hermanas que tienen su esposo que fueron drogadictos, asaltantes y cosas así, que sigamos atajando la escalera de nuestros esposos y sigamos batallando adelante para que ellos sigan ganando almas allá afuera, y nosotros seguir alentándole. A mí que llamo René recuerda, porque hay veces, yo conozco muchas siervas de Dios que el esposo ya hubo guerra, que el esposo que la homo o alentarse, y yo sí que me siento tan orgullosa de Alan, tan feliz cuando él me dice: voy a llevarle a fulano a la iglesia, voy a salir a predicar, y yo le aliento muchísimo a él para que él siga haciendo eso. Y así que mis hermanas tengan fuerza, ayúdenle a sus maridos y sigan limpiando su corazón para que el día de mañana podamos ser mucho más bendecidas. Amén. Les saludo con la amada iglesia, con la paz del Señor, que el Señor siga bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Tremendo testimonio, aleluya. Yo creo que a todos nos tocó este testimonio, porque yo también estuve ahí sintiendo, hermano, como el Señor ministraba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pasamos procesos, pasamos muchas cosas, hermano, pero Dios siempre está a nuestro lado y Él nos demuestra con hechos, con pruebas. Y no podemos ser más agradecidos con este Dios que nos ama tanto, que nos guía, que nos alienta, iglesia del Señor. Que Dios siempre está con nosotros. Seamos agradecidos, como está diciendo la hermana. Si tenemos algo que perdonar, perdonemos, hermano, para poder, hermano, tener esa libertad, esa comunión con el Señor. Amén.